y nosotros les vamos a hablar sobre Campeche y Mérida en los ámbitos del arte colonial, gastronomía, arquitectura, atractivos turísticos, danza, música y lenguas y cultura. Bueno, yo les voy a hablar sobre el arte en Campeche y Mérida. La siguiente, por favor. Joaquín Clausel fue el único pintor mexicano que se dedicó al movimiento impresionista. En sus obras destaca la sensibilidad, intuición, exaltado amor y profunda comprensión de la naturaleza mexicana. Fue pintor de las reverberaciones de la luz, de las transparencias del aire, del rico olor de su vegetación y del agua. La siguiente, por favor. Aquí ahí está una de las obras de Joaquín Clausel. La siguiente, por favor. En la parte de la galería encontramos la Casa de San Pablo Mercado de Arte. Es una galería de arte que exhibe y vende cuadros pintados por artistas locales. Campeche es la cuna de muchos artistas y es una ciudad muy viva en cuanto a manifestaciones culturales se refiere. La siguiente, por favor. En las artesanías encontramos la palma de jipi tejida. Los materiales que se ocupan es la palma de jipi, la palma de guano, tintes naturales de la región, tintes sintéticos, azufre y carbón. La siguiente, por favor. Una de las técnicas y usos que se ocupan es que se inicia con una selección del cogollo o brote tierno. Según la calidad, la hoja es rayada en una o 4 partidas. Pasa por un proceso de azufre o carbón, se blanquean las fibras, se tiñen y se pasa al tejido. Comienzan desde el centro de la pieza. Algunos usos que se le dan son los sombreros de hombre y de mujer, las bolsas, las carteras, abanicos, joyería, figuras de animales, calaveras y alajeros. La siguiente, por favor. Otro tipo de artesanía es la alfarería de barro natural. El material que se ocupa es el barro local, sascap o tierra caliza, tierra roja para engobe, tierra negra para decorar. La siguiente, por favor. La iglesia de San Francisquito fue construida durante el siglo XVII con una fachada austera. En su interior se encuentran 5 pequeños retablos barrocos, donde destaca el principal con varios niños tallados en madera. La siguiente, por favor. También encontramos el Centro Cultural Casa 6. Fue construido a mediados del siglo XVIII a base de piedra cantera y mampostería. Cuenta con un claustro flanqueado por arcos de medio punto con un aljibe al centro. Perdón. En Mérida, su arquitectura colonial, encontramos la Casa Montejo. Construida entre 1542 y 1549, tiene un estilo plateresco de la construcción original. Solo se conserva el pórtico de cantera, perdón. En la fachada se destacan figuras de 2 guerreros que descansan sobre la raza mayor. En el balcón de la planta alta se observa el escudo de armas de Francisco Montejo. El resto del edificio está reconstruido con influencia francesa. También encontramos retablos de estilo barroco, grandes torres, imágenes de Cristo. Yo les voy a hablar sobre la gastronomía. Vamos a empezar con la gastronomía de Campeche. Bueno, la ciudad de Campeche es famosa por su refinada comida y por la alta calidad de sus materias primas. Además de preparar los platillos típicos de la península, sus habitantes cuentan con una gran variedad de productos del mar. El primer platillo es el chocolmo, que como su nombre lo indica, es un cocido de lomo de res mezclado con hígado, sesos, corazón, riñones, lengua y jitomate. También están los joroches, que son bolitas de masa mezcladas con manteca de cerdo y sal, que son cocidas en un caldillo. La siguiente, por favor.
También está el cóctel campechano, que un cóctel implica el uso de 2 variantes de mariscos, sin que esta mezcla falten los camarones de Campeche, que son reconocidos por su calidad y sabor, así como chile habanero y cebolla morada picada que le dan un sabor característico de la región. También están los panuchos, elaborados tradicionalmente a partir de una tortilla de maíz, que es rellena con frijoles negros refritos y una rebanada de huevo cocido que posteriormente se fríe en manteca de cerdo, al que se le pone encima un relleno de carne. También están los platillos de Mérida. La cocina tradicional yucateca deriva básicamente de la cultura hispana y de la cultura maya. El primero es la cochinita pibil, que en maya la palabra pib en la comida significa que se prepara en un hoyo bajo tierra y cubierto con hojas de plátano. Sin embargo, hoy en día la cochinita pibil se prepara en unos hornos de estufas por la practicidad. También está la sopa de lima, que se trata de un caldo de pollo servido con rodajas de lima, cilantro, jitomate, orégano y tiras de tortilla frita. También está el queso relleno, que su preparación es totalmente artesanal. Se raspa el interior de un queso holandés con el fin de hacer espacio para rellenarlo después con un picadillo de cerdo. Y están los papazules. Se podría decir que de los papazules son la versión yucateca de las enchiladas, solo que en lugar de carne están rellenas de huevo cocido y se bañan con una salsa elaborada a base de pepitas de calabaza. Bueno, yo voy a hablar sobre las danzas y el primero que veremos es Campeche. En primera danza tenemos el pichito amoroso. Esta se baila al son de ritmos tropicales y se caracteriza por ser uno de los bailes más alegres de todo Campeche. También se caracteriza por la sucesión de movimientos cadenciosos de un lado a otro. El pichito amoroso consiste en imitar el vuelo del ave del mismo nombre. Este pájaro se mueve dando saltos de un lado al otro y en cada pirueta se percibe un movimiento armónico. La siguiente. Después tenemos la flor de la malagueña. Este baile corresponde a una fusión entre ritmos españoles y autóctonos de la región. Pertenece al género de la malagueña punteada y es considerado como un son de supervivencia. La flor de la malagueña se caracteriza por movimientos armoniosos y ligeros, con una suave cadencia. Cuenta con zapateos, taconeos y movimientos alternados de punta a tacón en ambos bailarines. La siguiente. Después tenemos Jicaritas. Este baile es original en el poblado de Lerma, en el municipio de Campeche. Su representación honra los carnavales campechanos. Se lleva a cabo entre 7 parejas y se caracteriza por el colorido de su vestimenta y su música. El baile consiste en realizar algunas maniobras con cocos y sonajas, donde se deja ver la destreza y el equilibrio de los ejecutantes. La siguiente. Y por último tenemos el jarabe criollo. Esta representación data de finales del siglo XVIII y se trata de un baile muy fuerte con coreografías diferentes entre sí, dependiendo de la especificidad de la representación. El ritmo es marcado por las campanas de la catedral del pueblo, donde se lleva a cabo el baile junto a la charanga. La siguiente. Después pasamos a Mérida y el primero es la danza de la cabeza de cochino, también conocida como polqueque. Es un baile que se mueve al ritmo de un soniceto lento y acompasado. Toma protagonismo una especie de bufón, que es el que inicia el baile mientras realiza cabriolas. El nombre de origen maya, ya que durante épocas antiguas se realizaban procesiones con una cabeza de cerdo que se ofrecía a los señores nobles y amos. La siguiente. Después tenemos la jarana yucateca, también conocida como jarana mestiza. Esta se originó alrededor de los siglos XVII y XVIII y se presentan dos variedades. Una de estas es la jarana 6x8, que muestra un baile con zapateo que recuerda al flamenco andaluz. Se baila al ritmo de una música que es una mezcla maya y española.
por otra parte, está la jarana 3x4, que es posterior y es más parecida a un vals con un aire de jota aragonesa. La siguiente. Después está el Kutbul o la danza de Abraham e Isaac. Representan los tres personajes principales que son Abraham, Isaac y el diablo, y también los dos apóstoles con máscaras. Estos personajes danzan a modo de peregrinación con un cochino sacrificado. Es una danza en la que el pueblo participa. La siguiente. Y por último tenemos las danzas de las cintas. El origen de la danza de las cintas es europeo, sin embargo, Yucatán lo tomó como propio, haciéndolo parte de las vaquerías. Se coloca un poste de madera de ceibo de entre 3.5 y 5 metros de altura. Este poste es sostenido por un bailarín que no participa. A ese mástil se le coloca en su parte superior entre 10 a 12 cintas de colores que cuelgan. Cada bailarín sostiene una de esas cintas mientras realiza sus pasos de baile. El objetivo no es solo el baile en sí mismo, sino realizan un tapete de colores con las cintas que luego se desarma siguiendo el ritmo del baile. Y esto es todo de mi parte. Bueno, yo les hablaré sobre la música. Empezaremos con Campeche. Los campechanos gustan mucho de las notas musicales en todas sus formas, desde las canciones románticas hasta las alegres serenatas. Es por ello que suelen darse frecuentes conciertos y festivales de música, así como danzas regionales que poseen la personalidad de esta parte de México. Los indígenas mayas de la región de Campeche acostumbraban a celebrar sainites, representaciones y pantomimas, llamadas balsamil en las fiestas balsamales. La tradición musical de Campeche se remonta a tiempos prehispánicos, en los cuales los indígenas mayas establecidos en la península de Yucatán utilizaban instrumentos de percusión, elaborados con conchas de tortuga, troncos de árbol ahuecados, a los cuales los golpeaban con palo largo y aún así todos te lo llamaban turcul. Siguiente, por favor. Entre las célebres danzas con su respectiva música, practicadas era el son del gallo, la cabeza de cochino, el cocotazo, destrozamiento del guajolote y el cumpul, entrega la cabeza de cochino. Siguiente, por favor. Ahora vamos a Mérida. La música de Yucatán es resaltada de una combinación de varias influencias musicales, tanto extranjeras como propias, de las cuales surgen dos estilos autóctonos, la trova y la jarana yucateca. Ambos estilos musicales son producto de una de las raíces culturales que envuelven sonidos fuereños representativos por la gente de la comunidad. En México resulta curioso que existen dos estilos musicales dentro de una misma región. Por eso algunas personas consideran que la jarana como una mezcla que se inclina más hacia la música combinada con el baile. En esto, como dije, la jarana yucateca es el término que se utiliza para las fiestas, bailes y el estilo musical de la región. En los pueblos las fiestas se celebran en determinadas fechas importantes para la comunidad, como las vaquerías o la fiesta patronal. El baile se acompaña de una especie de zapateado alegre en pareja. El origen de este estilo musical puede encontrarse en varios sonetos indígenas, con una pizca de música española. Las jaranas no tienen texto. Hay algunos compositores que le han incorporado una de las piezas instrumentales, pero las orquestas al oriente de Yucatán nunca las cantan. Después está la trova yucateca, en la cual también se conoce como la canción yucateca. Su origen data del siglo XX, específicamente de 1960, según varios historiadores. La trova es comúnmente utilizada en los espacios urbanos, a diferencia de los pueblos como ocurre con la jarana. En Mérida, la capital del estado, suele ser la gran sensación de los eventos y en especial en las plazas principales. Gracias a la cercanía que tiene La Habana y Mérida, comenzaron a surgir sonidos como el danzón y los puntos cubanos. Los poetas escribían sobre temas amorosos y representados por el canto de un hombre en busca del amor de una mujer. Es importante que tenemos que resaltar que la trova yucateca fue creada por poetas y no por compositores. Esto es todo de mi parte. La siguiente, por favor. Bueno, en esta le vamos a hablar sobre los atractivos turísticos y empezamos con Becan, que, bueno, ahí hubo un error, pero es Becan.
Su nombre en maya significa barranca formada por agua, quizá por el foso seco que rodea los principales conjuntos arquitectónicos del lugar. Su ocupación se da en el preclásico tardío y su apogeo durante todo el período clásico. Su decadencia llega en el posclásico tardío. Siguiente, por favor. Continuamos con Balamku, que el nombre del sitio deriva de las palabras mayas Balam, que significan jaguar, y Ku, templo, significando templo del jaguar. Dicho nombre alude a uno de los jaguares plasmados en el friso de estuco modelado y policromado que corona la subestructura del grupo central que caracteriza a esta ciudad prehispánica. Siguiente, por favor. Seguimos con Chicaná, que está integrado por 7 estructuras. El Palacio del Este, que es un largo edificio con 2 files de 3 aposentos cada una. La estructura 2, que cuenta con una fachada central decorada con un enorme mascarón que representa Itzamna. La estructura 3, 4 y 5, que se destacan por tener escalinatas en su parte central. Un pequeño palacio de 12 habitaciones conforma la estructura. Y finalmente, un edificio de 2 niveles con un total de 15 habitaciones y una fachada principal con una portada zoomorfa integral, y es la estructura del 19. Siguiente, por favor. Seguimos con Calakmul, que significa en maya 2 montículos adyacentes, que es K2lak adyacentes mul, montículos artificial o pirámide. Nombre que hace referencia a las 2 grandes estructuras que dominan la selva. Calakmul fue descubierta a principios de la década de los 30 del siglo pasado, pero es hasta la década de los 80 que las investigaciones sistemáticas permiten descubrir la esencia de esta ciudad como una de las más importantes del clásico maya. Siguiente, por favor. Continuamos con la isla Aguada, que esta isla es uno de los lugares más escocidos de Campeche, y a pesar de que su nombre diga isla, no es más que una pequeña barrera que separa el Golfo de México con la llamada Laguna de Términos. La isla Aguada es un atractivo de Campeche poco conocido, por lo que no está muy inundado de locales y visitantes. Sin embargo, tiene una de las ubicaciones más privilegiadas del estado, pues en un lado tienen los arenales del mar y por el otro las playas de la laguna. Siguiente, por favor. Seguimos con el Calquini, que el Calquini es uno de los 11 municipios que forman parte del estado de Campeche y es conocido como la Ruleta del Camino Real. Este reconocimiento es gracias a las manifestaciones artísticas de los pueblos mayas que podemos encontrar, la calidad de sus artesanías y los diferentes centros ecoturísticos. Por si esto fuera poco, también podemos encontrar con un recorrido al pasado gracias a la arquitectura de sus hermosas exhaciendas. Y el significado de Calquini es la garganta del sol y viene del maya. Siguiente, por favor. Continuamos con Champotón, que forma parte de los pueblos mágicos que podemos encontrar en Campeche, y se suma a la lista de los mejores atractivos y los más populares de conocer. De hecho, entre todos los pueblos mágicos que podemos encontrar, se puede decir que este es el principal, incluso es conocido como la joya del Golfo de México. Continuamos con Mérida. Tenemos el puerto de Cizal, que Cizal es un puerto mexicano ubicado en el litoral norponiente del estado de Yucatán, en el Golfo de México, y localizado en el municipio de Unuma. En el pasado fue llamado también Santa María de Cizal, y este fue históricamente el principal puerto de Yucatán desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, cuando fue sustituido por el Puerto de Progreso, fundado para observar el manejo de la entonces industria principal del estado, que era la industria enequenera. El nombre de este puerto fue posteriormente atribuido internacionalmente a una variedad particular de enequén, el agave cisalana, cuyo fibra es el principal producto de la agroindustria. Siguiente, por favor. Después tenemos a Chichén Itzá, que es de los mejores templos de movimiento migratorio que se dieron en Mesoamérica hacia el posclásico temprano, ya que reúne rasgos de cultura material tanto del área maya como del centro de México, particularmente de filiación tolteca. Además, Chichén Itzá fue capital de un amplio territorio en la península de Yucatán, encabezado por la Liga de Mayapán,
del 987 hasta el año 1200 después de Cristo. La zona arqueológica Chichén Itzá es famosa mundialmente por el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal, conocido como el castillo. Continuamos con el Uxmal, que es sin duda el asentamiento más representativo de la arquitectura de la región Puc. En este, las fachadas están decoradas con mascarones de Chac, el dios de la lluvia, grecas, paneles de jeroglíficos y altas cresterías. Entre los edificios más representativos está la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y la casa de las palomas, ubicada cronológicamente principal en el Clásico tardío 600 a 900 después de Cristo. Tenemos después a Mayapán, que Mayapán es el sitio arqueológico en donde fue una ciudad maya del periodo posclásico. Se localizan en el noroeste del estado de Yucatán, en el municipio de Teco, a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Mérida, la capital del estado. Con la derrota del grupo Itza en Chichén Itzá y con la eliminación en el control de Itzamal y Huanacaxtl, los itzáes de Mayapán contienen el control del norte de Yucatán y lo gobiernan de 1200 a 1450 después de Cristo. La población alcanzó en su tiempo de mayor apogeo una población de 12,000 habitantes, según estimaciones arqueológicas. Fue fundada por el grupo Cocom, a quienes los expertos asocian con los portadores de los que se han dado llamar cultura maya tolteca. Mayapán fue sede de la Liga de Mayapán, una confederación que reunía a las caciques de Uxmal y Chichén Itzá. Seguimos con Celestún de Yucatán, que Celestún es una población yucateca que se encuentra a 95 kilómetros de la ciudad de Mérida, en México. Está reemplazada adyacente a una ría, estero, que corre paralela a la costa poniente de la península de Yucatán, a lo largo de manglares. Los flamencos que habitan en ella son uno de los atractivos mayores del lugar. Siguiente, por favor. Tenemos a Ditzibil Chatún, que significa lugar donde hay escrituras en las piedras, que es uno de los lugares turísticos para visitar en Mérida, debido a que fue uno de los asentamientos más importantes en la parte costera de Yucatán. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a Sayil, que es una de las ciudades más importantes de la región Puc, que se encuentra asentadas en un valle angosto rodeado de lomeríos. Las características geológicas del lugar hacen que el agua de esta superficie esté completamente ausente, por lo que los antiguos pobladores tuvieron que horadar el suelo rocoso para construir depósitos o chultunes para el agua. Su tamaño, concentración y elaboración arquitectónico, similar al de Xmal y Cabá, refleja que tuvo un alto índice de población y que el grado de organización social y los niveles de especialización artesana fueron elevados. Los estudios de patrón de asentamientos han revelado que Sayil incluía en su área de sustentación sitios como Sayil Tzotzil, Xcabali, de Sachque, Chac y la gruta de Chac, los cuales concentraron junto con Sayil la cantidad de 17,000 personas, y esto se dio en el Clásico tardío de 800 a 1000 después de Cristo. Bueno, ahora hablaremos de la arquitectura de Campeche. Iniciaremos con la Mansión Carvajal, que es un edificio de 2 niveles de aristocrático diseño colonial, construida al final del siglo XVII. El salón principal destaca por estar dividido por arcos mixtilíneos de tipo moriscos, apoyados sobre columnas dóricas. Se destaca una majestuosa escalinata de mármol. Los barandales de la escalera, las ventanas y los balcones son de herrería artísticamente forjada. Lo podemos encontrar en el centro de Campeche. Después seguiremos con la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, construida en 1705, en el lugar donde Francisco de Montejo erigió la primera iglesia el 4 de octubre de 1540. Fue hasta marzo de 1895 que, mediante una bula papal, que se instituye la nueva diócesis de Campeche. En el mismo año se ascendió a la categoría de catedral.
Su atractivo principal es la fachada de estilo barroco, que consta de una portada de piedra labrada con 2 cuerpos enmarcados por 2 pilastras estriadas sobre pedestales, sobresaliendo el conjunto arquitectónico con sus esbeltas torres. Y finalmente seguimos con el Centro Cultural Casa 6, que anteriormente ya les habían platicado un poquito. Está situada dentro del antiguo claustro del convento de San Francisquito, que fue construido a mediados del siglo XVIII, a base de piedra cantera y mampostería. Cuenta con un claustro flanqueado por arcos de medio punto, el cual tiene un aljibe al centro. Funcionó como convento y posteriormente como hospicio hasta 1859 con la entrada en vigor de las leyes de reforma, cuando se convierte en el recinto del Congreso del Estado hasta el año de 1967. Los muebles y accesorios pertenecen al siglo XIX, por lo que al entrar al edificio es como si hicieras un viaje en el tiempo. Desde 1950 a la fecha es la sede del Instituto de Cultura de Campeche, donde se imparten clases de pintura, danza, entre otros. Cuenta con la librería Roman Piñachán y una tienda de souvenirs. Igualmente se encuentra en la zona centro. Seguimos con Mérida y les voy a hablar acerca de los arcos de Mérida, que fueron construidos alrededor del año de 1690 para demarcar el núcleo central de la capital y así establecer una diferencia con los barrios donde habitaban los nativos. Vale la pena admirar los arcos que se encuentran entre las calles 61, 63 y 64. El Arco de San Juan está en la calle 61, el Arco de Dragones en la calle 63 y el Arco Skull Arco en la calle 64. Estos arcos fueron construidos por el ingeniero militar Manuel de Cesera. Posteriormente tenemos la iglesia de Santiago y se encuentra en el primer pueblo de indígenas que los conquistadores encontraron al llegar a To, al cual nombraron Santiago, por lo que es el lugar donde se celebró la primera misa de la ciudad, como consta en una placa que se encuentra en el interior de la iglesia. De acuerdo al grabado, se ubica en la entrada a la iglesia, terminó de construir en 1637. Tiene una bella fachada con una puerta enmarcada por un arco. En su interior se destacan sus magníficos retablos, destacándose el dedicado a Santiago Apóstol, elaborado de madera. Y este lo podemos encontrar en el centro de Yucatán. Finalmente, una de las mayores atracciones en la arquitectura en Mérida es la Catedral de Mérida. Es la más antigua en el continente americano. Se construyó de 1556 a 1599 por petición del rey Felipe II. En una construcción renacentista con clara influencia morisca, su único adorno de orden civil es el emblema nacional mexicano de la época colonial. La maquinaria del enorme reloj que ostenta fue construida en Londres en 1731 y dio las horas hasta 1871. Tiene retablos de estilo barroco, guardando entre sus muros recuerdos de hechos históricos y leyendas. La distinguen sus 2 grandes torres y una imagen de Cristo que mide 7 metros aproximadamente y ocupa la totalidad del altar principal. Bueno, pues continuando con la presentación, les voy a hablar acerca de las lenguas. La siguiente, por favor. Y comenzaríamos con Campeche. La primera sería la Exil. Bueno, como tal, está ubicada en Campeche, Campeche. Pertenece a la familia maya. El total de hablantes son 83 y son 4 de las localidades. Como descripción, el Exil es una lengua que pertenece a la familia maya y es genéticamente muy cercana al aguacateco. Se habla en los estados de Campeche y Quintana Roo. Posee 2 variantes y ambas están en muy alto riesgo de desaparición.
Como tal, el asentamiento histórico está ubicado en Los Laureles, en Quetzal, Etzá, en Quintana Roo, en Otón Puente Blanco, en Cucumatán, que es Mayabalam. Del lado derecho podemos ver a los Caquichel, está ubicada en Chapotón, Campeche. De igual manera es de la familia maya. Tenemos a 103 hablantes y a 8 localidades. Esta es una lengua que pertenece a la familia maya, de la lengua hermana del Caquichel. Y bueno, es una lengua que se habla en Guatemala. En los estados de Campeche y Quintana Roo se encuentran los asentamientos históricos de los hablantes de la lengua Caquichel, solo que desafortunadamente es una lengua que se encuentra en un alto riesgo de desaparición. Y bueno, su asentamiento histórico está en Campeche, solamente en 3 comunidades, que es Champotón y en Otón Blanco. La siguiente, por favor. Posteriormente encontramos a la Caiche. De igual manera está ubicada en Champotón, Campeche. Es de la familia maya. Tiene 391 hablantes y está ubicada en 11 localidades. La agrupación lingüística se habla en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Pertenece a la rama del caicheano, nuclear de la familia lingüística maya. Y el caich tiene 3 variantes. Todas estas están en un alto riesgo de desaparición. Las 3 variantes son la caiche oriental, la caiche occidental y la caiche central. Su asentamiento está en lo que es la Libertad de Champotón, en la Maya Tecún 2 y Santo Domingo. En Chiapas está ubicado en Margaritas, San Mateo Zapotal, lo que es el Marqués de Comillas y Boca Chapula, así como Pico de Oro. Y en Quintana Roo está ubicado en Otón Puente Blanco, en Chumatán, en Mayabalam y San Isidro de la Laguna. Por otra parte tenemos a los que... anterior, por favor. Gracias. Tenemos a los que Iquichit, está ubicada también en Chapotón, Campeche, y los hablantes de esta lengua son 1279 en 5 localidades. Es una lengua que pertenece a la familia maya y es la única lengua de la rama caicheana de la familia que se habla en México. Según el último censo realizado por el INEGI, existen alrededor de 1279 hablantes. Se habla en los estados de Campeche y Quintana Roo y es considerada que el caechic es una lengua con medio riesgo de desaparición. El asentamiento histórico, está en Campeche, en La Libertad, Los Laureles, Quetzal, Etzna, Champotón, Maya Tecún 2 y Santo Domingo, Queste. Y en Quintana Roo está Otón Puente Blanco, en Cuchumatán, Mayabalam y San Isidro de la Laguna. La siguiente, por favor. Continuamos con el acateco. De igual manera es maya. Y es una lengua que sus hablantes la nombran cuti, que pertenece a la familia maya. Y estas son lenguas hermanas del acateco. El cutli se habla en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Y se considera que el acateco está en mediano riesgo de desaparición. De igual manera su asentamiento es en Campeche, en Chapotón, en Maya Tecún 1 y Santo Domingo Queste. En Chiapas está con la frontera de Comolapa, en Nuevo Tres Lagunas, La Trinitaria, Ejido La Gloria 2 y Nueva Libertad de Colorado y San Francisco de Asís. Por otra parte, en Quintana Roo está Otón Puente Blanco, en Mayabalá y San Isidro de la Laguna. Posteriormente tenemos a los aguacateco. El aguacateco o quiol es una lengua que pertenece a la familia maya de igual manera. Y la lengua más cercana en términos genéricos es el ixil, que mencioné al principio. El quiol es un idioma de muy alto riesgo de desaparición y los asentamientos históricos se encuentran en el estado de Campeche. La siguiente, por favor. Continuamos con Mérida. Y pertenece al maya, está principalmente en Yucatán. Y el grupo es el yucatecano. Los hablantes son 795.499 y está distribuida en 897 localidades. El nombre maya empleado históricamente por la población mexica designa a un grupo indígena y a su lengua. Dicho nombre es la forma de castellanizada del maya, cuyo origen y significado no ha sido totalmente esclarecido.
Bueno, los habitantes de Maya llaman a su lengua Mayatán, que significa en el habla maya. Este grupo indígena se nombra a sí mismo como Maya o Winik, que significa hombre maya. El asentamiento histórico, bueno, pues está ocupada por los mayas, se localiza en la península de Yucatán. La lengua maya se habla en Campeche, en 13 municipios, en Quintana Roo, en 7, y en Yucatán, en 106 municipios. En esta área, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, a través del 12, Censo Marco, General de... ¿Perdón? ya nada más queda un minuto, dice el profesor que despidamos el video. Ok.